Bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Cuatro Colmillos. Mi nombre es Seila Pérez, soy naturópata animal, CEO de Cuatro Colmillos y de la Academia Voraz, la única formación de nutrición animal, fitoterapia y digitalización. Aquí encontrarás reflexiones, información y tertulias sobre el bienestar canino y felino que espero que te proporcionen claridad. La primera historia que quiero compartir ocurrió cuando decidí hacer una transición de dieta con Cadia. Cadia es mi galga italiana que llegó a casa con 2 meses y medio. Mi idea era usar al principio menús comerciales para probar diferentes proteínas a las que normalmente no tenemos acceso y ir haciendo poco a poco transición con menús monoproteicos para asegurarme de que no tuviese ningún tipo de intolerancia. Y aunque esto suena ideal, porque era equilibrada, lista de usar y con una composición, pues en principio perfecta, no salió como esperaba. Y aquí es donde empezó mi lección. Cadia comenzó a mostrar signos digestivos que me hicieron sospechar de que algo no iba muy bien. Las heces a veces eran muy blandas, incluso diarreicas, y otras veces excesivamente duras. Incluso llegué a ver muchísima mucosidad de un tono amarillenta y muy espesa. No vi flatulencias, ni vómitos, ni cosas así, pero sí que a veces notaba, escuchaba ruidos intestinales. Había un malestar visible, algo que nunca me había pasado con ningún tipo de menú, ni con ara ni con zuco, y al final empezó a haber un rechazo por completo de estos menús. Fue muy frustrante porque, son menús comerciales que yo ya había probado con ara y con zuco, que sé que no está el problema en sí en la propia composición, pero sí que me demostró que la nutrición no es teoría, sino que es práctica y sobre todo personalización, que cada perro es único. Aunque esto yo ya lo sabía, me di cuenta de que, hay muchísimo más detrás de todo esto, ¿no? Y lo que nos funciona con unos, pues no funciona con otros. Que lo importante es observar siempre los signos digestivos, sobre todo pues heces, sonidos del abdomen, incluso si hay o no hay entusiasmo por la comida. Que a veces nos dicen, es que me está toreando, es que son muy sibaritas, es que es muy especial. No, no es cierto. Un perro siempre va a disfrutar por la comida y si no la disfruta, aquí hay un problema. Y no hay un menú comercial que pueda competir con un plan nutrición adaptado donde eliges cada ingrediente con precisión. Al final la experiencia te enseña mucho más que los libros. No hay un manual que cubra todos estos casos y la clave está en aprender de cada situación. Al final, pues obviamente tuve que ajustar la transición, optar por una dieta casera, eligiendo ingredientes muy específicos que ya me di cuenta de que ella toleraba bien. Tuve que hacer pues unas semanas de monoproteicas e introducir las proteínas de una en una. Me di cuenta de que el problema no estaba en las proteínas y tampoco estaban los carbohidratos que al menos de forma accesible he ido añadiendo. Y eso que he probado patata, boniato, zanahoria, he probado diferentes, ¿no? Hasta guisantes, quiero decir. He ido probando cosas para ver dónde estaba el problema. Sí que es verdad que sospecho que las frutas no son de su agrado. No sé si como tal puede que haya un problema digestivo o simplemente una cuestión de gustos, pero las frutas las rechaza. Y algo que me pasa muchísimo con los menús comerciales es que al llevar pues igual 3, 4 frutas y 3 o 4 verduras juntas, trituradas además sin crudo, que no tienen ningún tipo de cocción, hay muchos perros que por el olor las rechazan y además las digestiones son muy distintas a cuando obviamente las cocinas, que también es algo que yo tengo un poco ahí en el tintero. Pero bueno, la siguiente parte de todo este aprendizaje ha empezado cuando ya teníamos bien su alimentación, o sea, estaba equilibrada, adaptada, comía huesos carnosos, vísceras, la carne, diferentes verduras, y un día de repente deja de comer, pero sin vómitos, ni diarreas, ni ningún problema digestivo, simplemente no quería comer. Aquí, obviamente yo me sorprendí, me quedé un poco pues como diciendo, ostras, ¿qué estará pasando, no? Y después de observarla y descartar pues, otras cosas, me di cuenta de que simplemente era un cambio de dentición. Al tener las encías tan inflamadas y doloridas, pues no quería masticar. Y la textura habitual de la comida pues ya no le apetecía y sobre todo cuando empezó a cambiar las muelas, porque al principio se caen todos los dientes delanteros, luego normalmente los colmillos y luego las muelas, y a ella se le empezaron a caer los colmillos a la par que las muelas. Y aquí del dolor, ¿no? De que le estaban saliendo los molares,
pues lógicamente rechazó, de hecho hizo ayunos de 24 horas, cosa que aunque no está aconsejado en cachorros, cuando es una elección de ellos, pues tampoco es algo que me parezca un drama. Y lo más importante, pues fue no entrar en pánico y buscar soluciones prácticas. Así que principalmente empecé cambiando la textura de la comida. Pues piqué la carne en trozos más pequeños y suaves, retiré los huesos carnosos y las vísceras. Y intenté mantener lo más fría posible la carne para aliviar un poco pues esa inflamación en las encías, y le di tiempo y espacio para adaptarse, porque al final la mayoría de veces en la nutrición la clave está en la paciencia. Luego busqué pues ingredientes que no requisieran esfuerzo para masticar, como pues sobre todo las verduras muy cocinadas. Pues le añadí un poquito de avena, sobre todo para mantenerse el peso, porque esta raza tiene un metabolismo muy alto, y el que no coma durante 24 horas pues es una pérdida de fácilmente 300 gramos en su peso, que en un animal que pesa 3 kilos pues es mucho. Pero bueno, la experiencia lo que me ha enseñado es que a veces el problema no es qué come tu perro, sino cómo lo está viviendo en esa etapa de su desarrollo. Siempre hablando obviamente de una nutrición natural, porque aquí voy a dejar completamente fuera la opción de que sean ultraprocesados. Los ultraprocesados sí van a ser el problema, siempre. Pero al final tenemos que ser conscientes de que la nutrición está profundamente conectada con la biología y con el comportamiento. Y lo que nos funciona en una etapa de la vida, pues puede que no nos funcione en otra. Y por eso la observación es fundamental. En ningún manual ni ninguna clase súper teórica vais a oír hablar del cambio de dentición como una causa de inapetencia, pero es que es así. Entonces, ambas experiencias con Cadia me han dejado pues lecciones que para mí son súper valiosas para trabajar en la nutrición y para seguir adaptando menús, sobre todo en animales mini, ¿no? Que son como más complejos. Eh, Realmente para mí lo más importante es seguir formándome con casos reales y seguir aprendiendo, ¿no? A ver, que a veces sea un poco a base de errores, entre comillas. Y es verdad que esta etapa del desarrollo está muy subestimada, porque tiene un gran impacto en la alimentación de los perros, ¿no? El cambio de dentición. Y de hecho es lo que he vivido de experiencia con Cadia. Y rememorando, ahora soy consciente de que también lo viví con Zuko. Lo que pasa es que no fui tan consciente. Pensé que lo achaqué más a que mi perro comía cosas de la calle que no tocaban, y porque Zuko era un poco aspiradora cuando era un cachorro por la calle, y como Cadia no lo es, Cadia es una perra que no coge absolutamente nada del suelo. Como mucho, pues yo qué sé, si se encuentra, vamos a decir, un trozo de longaniza, se acercará, la olerá, la cogerá y la escupirá. En fin, pero no es una perra que coma cosas del suelo. Entonces, las diarreas puntuales que hemos tenido en este cambio de dentición, esta inapetencia, estos cambios de incluso de comportamiento, lógicamente lo he podido asociar 100% con este cambio de dentición. Y básicamente hay una cosa que quería explicarte, que es un poco cómo funcionan las etapas de este cambio. Hay que tener en cuenta que la primera fase es la dentición neonatal, que es la que se produce de 0 a 3 semanas. En esta no vamos a ser tan conscientes, ¿no? Como muchos va a ser la mamá la que empiece a ser un poco más consciente, porque se lleva algún bocado, porque, claro, pues todas estas cosas las sufre más la mamá, que es cuando salen pues estos dientes de leche, son muy afilados, muy pequeñitos, y bueno, ellos tienen una lactancia, ¿no? Deberían tenerla. Luego, básicamente, cuando ya han empezado a aparecer estos dientes, que hay perros en los que se pueden alargar pues hasta incluso las 6 semanas, ¿no? Sobre todo pues algunas piezas. Van a ir apareciendo pues 28 piezas en total, y cuando se termina esta etapa, que digamos que ya aparecen todos los dientes de leche, es cuando los cachorros pueden empezar a explorar ciertos alimentos sólidos, aún siendo la leche materna su principal fuente de nutrición. Pero esto tiene un impacto porque lógicamente la regurgitación de la mamá, ya sea pues papillas, si por ejemplo pues la mamá no está, pueden empezar a aparecer, ya os digo, una vez que ya están las 28 piezas al completo de estos dientes de leche. Y la siguiente fase va a ser pues entre estos 3 y 7 meses, que es cuando algunos de los dientes de leche van a comenzar a caerse y van a ser reemplazados por estos otros. Y además van a salir piezas nuevas, ¿no? Porque partimos de 28 piezas y en el total, cuando lleguemos a los dientes permanentes, van a ser 48 piezas.
Y lógicamente este es el momento más crítico, que puede durar pues entre los 3 y 7 u 8 meses, dependiendo de las razas, porque hay razas que tienen pues como un retardo, ¿no? En lo que es este desarrollo. Pero vamos a ver pues ese dolor e inflamación en las encías, sensibilidad al masticar, que tienen una mayor necesidad de masticación para aliviar este dolor, rechazo a algunos alimentos e incluso podemos ver vómitos y diarreas a causa de este malestar y este dolor porque se genera muchísima más saliva también. Esto es algo que en los bebés humanos pues también lo vemos mucho. Y una vez que digamos que ya va desapareciendo todo este dolor e inflamación, pues vamos a ir regulando, entre comillas, la alimentación. Al final, aunque pueden aparecer pues estas molestias que te estaba comentando y una preferencia por texturas blandas, tenemos que, entre comillas, mantener todo, pues, todo lo posible, ¿no? La rotación normal de alimentos. Por ejemplo, Cadia, a pesar de que, vamos a decir, el lunes no tiene ganas de comer y el martes solo le apetece comer carne, el miércoles pues yo voy a probar otra vez a darle pues un menú completo, ¿no? Y que ella opte por qué alimentos prefiere o no prefiere. Y a pesar de que podemos picar o triturar la carne, no es algo que yo dejaría permanente, sino en días en los que notemos que nos rechaza la comida y ahí hacemos ese cambio para que nos la acepte. Igual que también podemos utilizar alimentos un poquito más fríos, pues algún juguete que podamos meter en el congelador, yogur natural sin azúcar, alguna fruta o alguna verdura que hagamos en puré, por ejemplo. E incluso, pues en perros un poquito más grandes, los huesos recreativos crudos y que todavía estén parcialmente congelados son perfectos para estos momentos. Sí que es verdad que en razas minis o toys, por ejemplo, pues en su caso, ¿no? Un galgo italiano, hay ciertas particularidades y esto es bastante importante y es que a pesar de que los dientes de leche pues pueden empezar, ¿no? A cambiarse normalmente en otras razas a los 3 meses, en ellos puede aparecer entre los 4 y los 5 meses y extenderse hasta los 9 meses. Y esto no pasa absolutamente nada, es completamente normal, pero sí que es verdad que hay cosas que tenemos que tener como más en cuenta, porque como estas mandíbulas son más pequeñas y no siempre puede haber un espacio para que los dientes aparezcan, podemos ver pues una maloclusión, que los dientes no están bien alineados, podemos ver una exagerada acumulación de sarro, más dolor o incomodidad de lo normal. Y todas estas cosas pues pueden incluso necesitar algún diente ser extraído quirúrgicamente. También hay que tener en cuenta de que, bueno, al ser unos dientes mucho más pequeños y frágiles, hay alimentos o juguetes que si son demasiado duros pueden ser muy peligrosos. Y también es verdad que por eso decía que hay que tener en cuenta que no hay que entrar en pánico, pero sí que hay que ser más conscientes de que en una raza mini hay más propensión a una hipoglucemia debido a este metabolismo tan rápido. Y por eso, pues más de 24 horas en un ayuno no es lo que tenemos que dejar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, algo que jugaba mucho era batiéndole un huevo, por ejemplo, que el huevo le gusta mucho, poniéndole un poquito de yogur natural, les daba a lo mejor algún trocito de jamón de York, aunque no sea lo más ideal, siempre buscando, pues, abrir el apetito, que ella se dé cuenta, porque son perros que tienden a tener muchísimas inseguridades y fobias, que esto hace que cuando notan la más mínima incomodidad o dolor o molestia, entren un poco en pánico y se cierran en banda, ¿no? Es como, uy, me he metido esto en la boca, me molesta, ya no me meto nada más en la boca. Bueno, pues yo con ella he sido como más insistente para que ella se dé cuenta de que, vale, habrán cosas que te generan una incomodidad, pero no absolutamente todo, para que no se cierre por completo en banda. Y también para en estos días en los que hay una disminución de consumo, es decir, comes menos, te voy a buscar alimentos más proteicos para lógicamente mantener ese nivel de energía y poder utilizar en estos momentos, que son momentos así como más puntuales, podemos utilizar un poquito de pasta blanca, podemos utilizar, pues como os decía, avena, podemos utilizar alimentos mucho más grasos, porque son cachorros, los toleran perfectamente, no hay ningún problema. Y lo que tenemos que hacer es, pues eso, meterle como un push a nivel calórico para que compense con el hecho de que esté comiendo menos. Sí que es verdad que cuando tenemos un rechazo de la comida de más de 2 o 3 días, puede haber un dolor bastante intenso y necesitamos ir al veterinario porque igual necesita, como os decía, pues a lo mejor hay una retención dental que no está terminando de salir o hay algún problema que hay que valorar.
Igual que, bueno, puede ser que rompa o muerda ciertas cosas, pero vamos a tener que guiar mucho esa masticación para que sea correcta. De hecho, por eso para mí es fundamental que los cachorros coman huesos carnosos desde el principio, porque Cadia no muerde absolutamente nada en casa, pero es que nada es cero patatero. Y estamos hablando de que va a hacer ya 6 meses y no ha roto nada, no ha mordido nada que no toca más allá de las hojas de alguna planta. Porque tiene masticación diaria. Todos los días ella come sus huesos carnosos y en días más intensos yo le he dado algo de masticación extra para que ella alivie ese malestar. También un signo que hay que tener bastante cuidado es que aunque, bueno, es normal que sangren porque están cayéndose los dientes y las encías están inflamadas, pero un exceso, ¿no? Como que veamos un sangrado muy continuo no es normal, igual que tampoco es normal un mal aliento, que puede ser signo de que haya una infección. Así que con todas estas cosas hay que tener cuidadito. Al final, si algo he aprendido, que yo pensaba que ya lo sabía y me he dado cuenta de que todavía podía aprender más, es que cada etapa de desarrollo va a tener sus propios retos, desde la lactancia, el cambio de dentición y luego llegar a la adolescencia. La observación es fundamental, la personalización siempre gana y la experiencia real enseña muchísimo más que la teoría. Así que, bueno, para mí trabajar en la nutrición animal es un viaje continuo de aprendizaje. Cada caso, cada paciente y cada situación me va a enseñar algo nuevo y esa es la idea que yo quiero transmitir en este episodio. Si quieres dedicarte a la nutrición animal, necesitas más que teoría. Necesitas observar, adaptarte y aprender de cada experiencia. Y espero que estas historias que a mí me han ido pasando con Cadia te inspiren y las puedas aplicar incluso en tu propio trabajo. Ya sabes que si tienes preguntas, experiencias o quieres seguir aprendiendo, me puedes escribir y nos escuchamos en el próximo episodio.